En línea, las noticias del día. Bueno, continuamos aquí en las noticias y don Tony de León nos tiene buenas informaciones. Don Tony. Bueno, como siempre, yo quisiera dar muy buenas informaciones. Lo único es que la situación a veces se torna de una forma que uno tiene que decir decir y ver las cosas que suceden en nuestro país, y es muchas veces lamentable. Realmente quisiéramos venir con cosas siempre positivas, porque nosotros acá lo que somos es representantes de este pueblo, representantes de esta población que muchas veces no tienen voz. Pero yo quisiera referirme en lo que tiene que ver con la DGC. Hace un buen tiempo que venimos pregonando, venimos haciendo este llamado, un llamado fehaciente en el sentido de que para nosotros y para mucha gente, el tener un DGC debajo de un semáforo, si ese semáforo está verde o si ese semáforo está funcionando, que sería la palabra, si están funcionando los semáforos, que hay energía eléctrica, ¿por qué tener un DGC? Es un recurso humano que pudiera emplearse en otro lugar donde no hay ni siquiera semáforo. Entonces, cuando la ocurrencia más grande es que durante el semáforo está en verde, el DGC hace lo contrario a lo que hace el semáforo. Está en verde y él da rojo, que es lo que está pasando en este país. Yo siempre dije, y hago la comparación, yo dije, si el señor presidente de la República, Luis Abinader, tomara por un momentito y se sentara y dijera, yo voy a dar continuidad de Estado a las cosas que encontró, este fuera el país de la maravilla. Porque es cuestión de, usted tenía un 9-1 funcionando, mejórelo. Usted tenía y encontró unos precios estables en los supermercados, en los colmados, mejórelo. Que inclusive en una ocasión, y aunque me he ido un poquito lejos del tema, aquí hubo un programa que se llamó Del Campo al Colmado. Y yo dije, caramba, mira, por fin vamos a dar continuidad de Estado. Entonces, son de las cosas que yo pienso que hay que ir mejorando. La DGC, vamos a utilizarla. Si es que no hay dónde utilizarla, una forma de evitar accidentes de tránsito, mándela para las carreteras, que pongan orden en las carreteras durante el trayecto, para medir la velocidad, llamar a la orientación a los choferes y cosas como esa. Pero yo pienso que los DGC no hacen nada debajo de un semáforo que esté funcionando bien. Yo creo, don Tony, que ese tema de los tapones es un tema más de organización en sentido general. Yo creo que aquí hay horas que son horas complicadas, que son en la salida donde todos los empleados salen a una misma hora. Aquí yo creo que hace tiempo que las empresas, el gobierno y todas las instituciones deben de organizar los horarios de salida de los empleados, no que todos los empleados salgan a una misma hora, porque aquí se hace imposible. Miren, de aquí de donde nosotros estamos a la López de Vega con Kennedy, uno se toma una hora, y estamos hablando de 4 esquinas, y de aquí a la López de Vega con Kennedy uno se toma una hora. Entonces eso es algo injusto, porque todo el mundo sale a la misma hora de su trabajo. Aquí hay que hacer un plan de organización de horario con las empresas, las instituciones, de que todo el mundo no salga a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, porque eso es un caos en República Dominicana. Eso no es cuestión de DGC ni de semáforo. Aquí eso pueden poner a quien pongan. Y si no se organiza el horario de salida
de los empleados aquí. Aquí eso siempre va a ser un caos. Esa es mi posición sobre eso. Esa es la realidad. Kelvin. Bueno, el día de hoy, a veces uno quisiera venir aquí al programa y tener una noticia buena que dar sobre este gobierno, pero es imposible, señores. El día de ayer, el diputado Félix Michel Rodríguez, diputado de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Santiago, hizo un llamado enérgico al señor presidente de la República en vista de que el presidente en la semanal manda a que los diputados deben de estudiar un poco más de cómo funciona el Estado y para qué, cómo deben funcionar las vías en el Congreso. Porque el diputado Félix Michel hizo un llamado y depositó una resolución para que el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, comparezca ante esa Cámara para que él explique y dé declaraciones de qué se han hecho con las cantidades de préstamos que se han tomado en el país, cuáles son las obras de infraestructura, dónde se ha invertido esa cantidad descomunal de préstamos que casi asciende ya a los 50.000 millones de dólares. Y uno dice que como el presidente da ese tipo de declaraciones mandando a diputados a que tienen que estudiar y que tienen que prepararse, faltando el respeto así, de esa manera, a legisladores, no sabiendo el presidente que el primer poder del Estado es el poder legislativo y que esos legisladores están para eso, para hacer cuestionamientos a los funcionarios, y si un funcionario dentro de sus funciones debe ser llamado a ese órgano para dar declaraciones y decir qué está haciendo dentro de su función, que es pública, una función pública, tiene que dar explicaciones. El presidente creo que ahí se le fue un poco la mano, y más de llamar de manera enérgica, improvisados, a los diputados y a los senadores. Yo entiendo que el presidente de la República debe de manejarse un poco más cuando vaya a dar ese tipo de declaraciones, y en vista de esto, también me gustaría comentar que el presidente en esa misma rueda de prensa habló sobre la ampliación de la línea del metro que va desde el 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de los Alcarrizos. Y el presidente ahí indica, y dice el presidente, de que ya para septiembre de este año iniciarán las pruebas del metro para que ya el metro inicie su funcionamiento de manera regular dentro de 6 meses luego de que inicien las pruebas. Para mí que el presidente está mal informado. El presidente tiene alrededor de 1 año o 2 que no pasa por la autopista Duarte y no ha visto los trabajos, cómo van los trabajos de esa línea 2C del metro. Bueno, Gervin, yo creo que es como para reírse, pero es nuestro presidente. Hay que respetarlo y hay que tomarle la palabra. En septiembre lo más que va a pasar es que la gente va a decir, pero no hemos visto al presidente montado en el metro. Vamos a esperar que las palabras nuestras no sean las que primen, sino que realmente el señor presidente pueda montarse, hacer las pruebas, y que ya a los 6 meses siguientes, pues la población ya lo esté disfrutando, la población de los Alcarrizos. Pero hay que recordar que esta es una obra que se inició en febrero del 2022 y que es la línea 2C de lo que es el metro del Gran Santo Domingo, y que los Alcarrizos la necesitan, ¿verdad? Ahora, hay que enfatizar que ha sido una obra que ha estado cargada de cuestionamiento en todos los sentidos, porque la gente lo que tiene es miedo a que esa obra se termine, porque la gente tiene miedo de montarse
en ese ¿Y metro. cómo se llama el director del OPRE? ¿Cómo que se llama? Bueno, yo no voy a cuestionar el director del OPRE, porque yo, bueno, gracias a Dios ni lo conozco. ¿Y para qué? Pero lo grande de eso, don Pero Tony, el presidente que está diciendo que va a hacer prueba. lo grande de eso, don Tony, es que el ingeniero César Fernández, quien es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, ha hecho ya en varias ocasiones de manera formal, ha depositado ante la Oficina de Libre Acceso a la Información de la OPRE que si se le podrían facilitar esos presupuestos que tenía de manera inicial esa obra de la ampliación del metro, y nunca han tenido respuesta, porque ellos han tenido eso de manera muy, muy resguardada, porque el presupuesto inicial de esa obra ya debe de andar por más del doble de lo que fue prevista a un inicio, porque cuando tú tienes un sinnúmero de funcionarios, de personas que están improvisando en el Estado, pasan estas cosas, porque cuando tú inicias una obra de esa magnitud y tú no prevés cuáles van a ser las cosas que van a suceder en el transcurso de la obra, tú haces ese tipo de errores, de dar presupuestos y que los presupuestos se dupliquen, se tripliquen, y en realidad nosotros ahora mismo estamos viendo un desastre en esa obra de ampliación del metro de Santo Domingo. Bueno. Pero antes de pasar del metro, ustedes recuerdan que no hace 2 o 3 meses que uno de los críticos del gobierno pasado, uno de los periodistas de larga data y el que nosotros siempre hemos creído como periodista, fue Uchi Lora. Uchi Lora inclusive mandó a suspender esa obra. O sea, una de las gente que ha defendido este gobierno desde la oposición. Entonces, algo cuando el río suena, es porque agua atrás. En línea, las noticias del día.